La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Numa casa portuguesa fica pão e vinho sobremesa. E se porta malamente bate alguém, senta-se a mesa com a gente. Fica bem, mas da franqueza fica bem. Y ahora minutos para irnos a Portugal. Portugal, con Adrián GB. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, gente? Muy bien. Qué energía tiene Adrián. Sí, cómo se ve que ya son las 5 de la tarde. Muy bien. No será por el día, porque está naranja aquí el día en Madrid. Sí. Madre mía. No, y aquí también, ¿eh? Aquí también. Bueno, pero en Madrid en Madrid estáis acostumbrados con la contaminación y esas cosas. Y al naranja durante un tiempo. Sí. No, coime que yo vivo en un pueblo hay naturaleza, hay montaña y tal, y encima ha sido puti seguro, o sea que nos han mandado hasta la calima esta. Sí. Así que nada. Pues nada. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va? bien, con Adrián GB hablamos de Portugal, él que es integrante de la sociedad iberista. Hoy nos habla de Portugal, bueno, y de uno de sus personajes más representativos, culturalmente universal, Adrián. Hoy hablaremos de José Saramago. Muy bien. Bueno, bien. De las curiosidades de uno de los escritores más célebres de Portugal y, por supuesto, un gran iberista que bueno, no pudo ver nacer nuestra asociación porque falleció en 2010. Nuestra asociación fue en 2018. Ajá. Así que nada, pues explicar un poco más o menos 5 curiosidades de este escritor y a ver cuántas conocíais. A ver, vamos a... De paso que hacemos un poquito de examen, conocemos al gran José Saramago en algunos detalles. Bueno, lo primero es una pequeña introducción, ¿vale? José Saramago nace el 16 de noviembre de 1922, con lo cual este año, 2022, se cumplen 100 años de su nacimiento y la Fundación José Saramago está realizando a lo largo de todo este año pues una serie de actividades, por si alguna cae por allí, por Asturias, para que la gente lo pueda conocer un poco más la figura de este escritor natural de Azinaga. No sé si sabías que había nacido en Azinaga. No. Es una población más o menos del centro de Portugal, a unos 150 kilómetros de Lisboa, y como curiosidad, es un pueblo muy chiquitino, una pequeña parroquia. Como curiosidad, pues allí también nació uno de los íntimos amigos de Fernando de Magallanes. Me pareció realmente curioso cuando empecé a realizar esta sección, ¿no? Francisco Serrao, amigo íntimo o incluso primo de Fernando de Magallanes, nació en el mismo pueblo que José Saramago. Curioso. Pero bueno, hoy vengo a hablar de José Saramago. No sé si queréis conocer más de José Saramago. Por supuesto. Sí, señor. Cuente usted. La primera curiosidad que os traigo es de su nombre. ¿Os hacéis a la idea de qué puede ser? José Saramago. Adrián. Os lo digo, entonces. Sí. A ver. Os digo, mira. Sí. Es José Saramago, la curiosidad es su apellido, Saramago. El gran escritor debió haberse llamado José de Sousa, pero el funcionario del registro, bien por estar borracho, bien por hacer la gracia, le puso el apellido que hoy en día todos conocemos, de Saramago. Ajá. Un apellido que venía del mote que tenía su padre, y su padre José, que no le gustaba nada. Ajá. Es una planta, si tenéis curiosidad sería Jaramago en Jaramago. O sea que era vamos a decir, el mote, el sobrenombre que tenía su padre, y luego... Es una planta silvestre. Como el funcionario conocía a la familia, le puso el sobrenombre del padre. Y ven para acá, que te voy a contar yo a ti una cosa. Le puso Saramago, le hizo la gracia y mira... Qué gracioso el de la ventanilla 3. Así que nada, la segunda y curiosidad que a mí me ha llamado bastante la atención es directamente con su oficio, ya que publica su primera novela en 1947. Bueno, si tenéis curiosidad, se llama Viuda o Terra do Pecado. A ver, Terra do Pecado la eligió el editor, ¿vale? Por si la encontráis en cualquiera de los, dos títulos. Vamos a ver, Adrián. El nombre se lo pone un funcionario. La primera novela elige el título el editor. ¿Pero esto qué es? Cositas que no sabíamos de José Saramago, sí. Él le pone Viuda a la novela y dice el editor, bueno, pues a mí me gusta más Terra do Pecado, así que se la cambio y tal. Entonces, la curiosidad de esto es que no será hasta 30 años más tarde, de 1947, cuando publica la siguiente novela, que será Manual de Pintura y Caligrafía.
y la fama le llegaría en los años 80 con Memorial del Convento y la muerte de Ricardo Reis. Que, si no lo sabéis, Ricardo Reis es un heterónimo de Fernando Pessoa, que es otro de los grandes literatos de la literatura portuguesa. Sí, sí. Bueno, que es difícil aprenderse todos los heterónimos que utilizó, ¿eh? Son unos cuantos. Sí, sí. Entonces, bueno, la segunda curiosidad es esa, ¿no? Que escribe su primera novela y 30 años después, la siguiente, y un poquito después le llega esa fama internacional, ¿no? Así que esa es la segunda, y nos quedan 3. A ver. La siguiente sería uno de los hechos únicos del escritor portugués, ¿no? De un escritor portugués, concretamente dicho, que es que le otorgasen el Premio Nobel de Literatura en 1998. Sí. Es el único portugués que lo tiene. Uh-huh. Otra de las curiosidades es que Saramago, que escribió La balsa de piedra, no sé si sabéis el tema de la balsa de piedra, ¿no? Sí, la separación de la península ibérica del resto del continente europeo. Un futuro distópico que fue llevado al cine y que está Lupi en la adaptación. En esa película. Federico Lupi es uno de los protagonistas, sí señor. Efectivamente, entonces, pues una persona que escribe un libro, ¿cómo podría decirlo? Que admirando tanto o sacando las ventajas, ¿no?, de una posible unión de España y Portugal, se tiene que autoexiliar. No sé si sabías que se tuvo que marchar a Lanzarote. Sí, porque precisamente el gobierno conservador de Aníbal Cavaco Silva, que, si le recordáis, fue el que cambió la hora y puso la misma que en España, a finales del siglo XX. Así es. Bueno, pues la cuestión es que tanto el gobierno como la Iglesia le acusaron de blasfemo y fue vetado por el gobierno que os comenté. Blasfemo, alucinante. Blasfemo en casi llegando al siglo XXI. Sí, por el Evangelio según Jesucristo. Ya. Bueno. Efectivamente, esa es la obra, lo iba a comentar ahora. El Evangelio según Jesucristo y que le impidió optar al premio literario europeo, por el gobierno le vetó. Así que estamos hablando que eso, principios del siglo ya XXI, ¿no? Alucinante. Ay. Y bueno, la última curiosidad es curiosa, propiamente dicha. Se le acusó de ser antisemita. No sé si esto lo sabíais. No. ¿Por qué? Llegó a afirmar que los judíos no merecen compasión por el sufrimiento que han soportado durante el Holocausto. Ajá. Digo, me cago en mi manto, ¿cómo dice esto y tal? Dice, es que estaba criticando pues la violencia que está ejerciendo el gobierno israel contra los palestinos, ¿no? En el conflicto con Palestina, que ya viene de largo. Ya. Y estas son las 5 curiosidades de José Saramago. ¿Sabíais muchas o no? Sí, algunas sí. Algunas las sabíamos. Sí. Y además hay que decir que se adelantó, hizo de pronosticador o de adivino con ensayo sobre la ceguera, porque habla de una pandemia en 1995. Yo la verdad es que esa novela la leí y fue impresionante. Además es una de las que su mujer, Pilar del Río, recomienda como primera lectura, si uno quiere leer a un José Saramago maduro. La técnica que él tiene para escribir y tal, y la verdad que de repente, pues eso, se empieza a quedar todo el mundo ciego y se ven pues las miserias del ser humano, ¿no? Así que es curioso, por si alguien quiere leerlo, pues lo recomiendo. Un genio. José Saramago, un genio que comenzó a escribir, pues prácticamente con más de 60 años y que en tan poquito tiempo, en apenas 20 años de profesión y de oficio, se convirtió en uno de los más grandes escritores, de Portugal desde luego y por supuesto que del mundo. Algo que hoy hemos comentado a partir de algunos detalles de su vida que no conocíamos o que no eran tan conocidos, a cargo de Adrián Gebé, de la Sociedad Iberista. Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.